Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traigo un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, el inesperado escándalo entre Bararduk y Elçin Sangu. Según fuentes cercanas, una reciente declaración del representante de Bara ha encendido las redes sociales. ¿Será cierto que su relación con Elçin está afectando su carrera? Quédate hasta el final porque esta historia tiene giros que nadie vio venir. Todo comenzó hace apenas unos días cuando el manager de Bararduk, durante una entrevista en un programa de entretenimiento, lanzó una bomba inesperada. Con una expresión seria, dijo, las reuniones constantes entre Bar y Elçin no benefician su imagen profesional. La gente ya no los ve como actores, sino como una pareja de ficción que no sabe separarse de su papel. Estas palabras, que sonaron frías y calculadas, se difundieron como fuego en la pradera. En cuestión de horas, los fanáticos inundaron las redes con mensajes de apoyo a la dupla más querida de la televisión turca. Elçin Sangu, siempre elegante pero con un carácter fuerte, no tardó en responder. En una historia de Instagram, escribió, mi relación con Bar es de amistad y respeto. Nadie tiene derecho a manipular eso para su propio beneficio. Junto a esas palabras, compartió una foto sonriente tomada en el set de su nueva serie, mostrando que está enfocada en su trabajo, pero el mensaje fue claro, no piensa permitir que su nombre sea usado como excusa. Por su parte, Bararduk intentó mantener la calma frente al torbellino mediático. En una entrevista improvisada en el aeropuerto, un periodista le preguntó directamente, ¿está afectando Elçin tu carrera? El actor, con una sonrisa forzada, contestó, no, para nada. Elçin es una profesional increíble. Lo que afecta a una carrera no son las personas, sino las decisiones que uno toma. Sin embargo, el tono de su voz dejó entrever que la situación le había afectado más de lo que quería admitir. Mientras tanto, el manager de Bar, identificado como Murat K., se vio obligado a emitir un comunicado aclaratorio tras la reacción negativa del público. En él afirmó, mis declaraciones fueron sacadas de contexto. Solo quise decir que Bar debe concentrarse en nuevos proyectos para seguir creciendo. No tengo nada en contra de Elçin Sangu. Pero la daña ya estaba hecha. Las redes sociales exigieron su despido y el hashtag #apoya a Bar y Elçin se convirtió en tendencia mundial. Fuentes cercanas aseguran que Bar y Elçin tuvieron una conversación privada después de todo el escándalo. Según un testigo, se encontraron en un café de Estambul, lejos de las cámaras, donde discutieron la situación. El testigo afirmó, se notaba tensión, pero también cariño. Ella le dijo algo así como, no dejes que decidan por ti, y él respondió, a veces no puedo controlar lo que dicen a mi nombre. Una escena digna de una novela. Días después, los medios turcos comenzaron a especular sobre el futuro profesional de ambos actores. Algunos periodistas aseguraban que productores importantes estaban dudando en contratarlos juntos por miedo a que el público confundiera ficción con realidad. Sin embargo, otros opinaban lo contrario, que la polémica había aumentado su popularidad y que cualquier proyecto protagonizado por ambos sería un éxito garantizado. Un conocido crítico de televisión comentó en una columna, lo que está ocurriendo con Bar y Elçin demuestra el poder de las redes. Ya no basta con ser buen actor, también hay que saber manejar la narrativa pública. Y ellos, sin quererlo, están en el centro de una tormenta mediática que los ha convertido en los protagonistas de su propio drama. Mientras tanto, los fanáticos continuaron manifestando su apoyo. En Twitter, miles de usuarios publicaban mensajes como «déjenlos trabajar en paz» o «la química entre ellos no necesita justificación». Incluso algunos organizaron una campaña digital titulada Somos Bar y Elçin, compartiendo escenas icónicas de sus series y recordando los momentos que los convirtieron en la pareja más amada del público turco. Sin embargo, la tensión no parecía disminuir. Los paparazzi comenzaron a seguir cada uno de sus pasos. Fotografías de Bar saliendo solo de un restaurante en Bebek fueron interpretadas como una señal de ruptura profesional. Otros medios publicaron imágenes borrosas de Elçin caminando con un guión en mano y afirmaron que estaba evaluando rechazar un proyecto que la vincularía nuevamente con Bar. Nada de eso estaba confirmado, pero las conjeturas seguían multiplicándose. Una fuente del entorno de Elçin reveló, ella está cansada de que todo se reduzca a su relación con Bar. Es una actriz talentosa y quiere que la prensa hable de su trabajo, no de chismes. Aún así,
ambos sabían que la opinión pública no se apaga con un simple comunicado. En un intento por cambiar la narrativa, Barr decidió aparecer en un evento benéfico para apoyar una campaña de ayuda infantil. Allí, al ser nuevamente interrogado sobre la polémica, respondió con serenidad: el arte debería unirnos, no dividirnos. Elsin y yo compartimos respeto y admiración profesional, y eso no va a cambiar. Sus palabras fueron aplaudidas, y muchos medios comenzaron a publicar titulares más conciliadores. Pero justo cuando parecía que las aguas se calmaban, un nuevo giro sorprendió a todos. Una revista de entretenimiento publicó en exclusiva un audio filtrado en el que, presuntamente, Murat K. hablaba con un productor y mencionaba que Barr necesita alejarse de esa imagen romántica para ser tomado en serio. Aunque el representante negó rotundamente su autenticidad, el daño reputacional volvió a resurgir. Los seguidores reaccionaron con furia. Algunos exigieron transparencia y pidieron a Barr romper su contrato con Murat. En un movimiento inesperado, el actor publicó una historia en su cuenta de Instagram con un fondo negro y una sola frase: a veces, la lealtad tiene un precio. Los comentarios explotaron. En menos de una hora, el mensaje acumuló más de 500.000 de reacciones y miles de teorías sobre su significado. Elsin, por su parte, optó por el silencio. No emitió ningún comunicado, pero fue vista visitando el mismo estudio donde ambos grabaron su exitosa serie años atrás. Los fotógrafos la captaron con semblante pensativo, y las redes interpretaron su visita como una señal de nostalgia o, quizás, de reconciliación artística. Días después, un canal de televisión anunció un proyecto sorpresa, una nueva película romántica protagonizada por ambos. Los fanáticos enloquecieron. ¿Sería una estrategia para limpiar su imagen? ¿O un intento genuino de demostrar que su química seguía intacta? Los detalles eran escasos, pero lo que sí estaba claro es que la polémica, lejos de destruirlos, había reavivado el interés del público. Un periodista resumió la situación con ironía: en el mundo del espectáculo, a veces los escándalos son el mejor guión. Y Barr y Elsin lo interpretan a la perfección. Con el tiempo, los dos actores parecieron recuperar el equilibrio. Aunque sus apariciones conjuntas se volvieron más escasas, cada una de ellas generaba titulares. En una gala reciente, fueron vistos saludándose con una sonrisa discreta. No hubo abrazos ni declaraciones, pero bastó ese breve gesto para que los fans volvieran a creer en su complicidad. El eco del escándalo aún resonaba, pero algo había cambiado. Barr aprendió a cuidar más sus palabras y su entorno profesional. Elsin reforzó su independencia artística, eligiendo papeles que mostraban su versatilidad. Y aunque ambos siguieron caminos distintos, su historia, mezcla de talento, rumor y emoción, quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio de que, en el universo del espectáculo, la verdad y la ficción muchas veces caminan de la mano. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que el manager de Barr tenía razón o que sus palabras fueron una traición? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de los próximos escándalos y amores del mundo de las celebridades. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.